Muy bien, tenemos en pantalla la semana número 7 en Historia con los alumnos de segundo y secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Groman de Puente Piedra. En este caso, el tema gira en torno a la reforma. Para entender de qué vamos a desarrollar en esta sesión, tenemos en pantalla el título. ¿Qué es la reforma? Es el título con el cual vamos a iniciar nuestra sesión de clase. Entender qué es reforma. Todos utilizamos el término reforma, reforma. Vamos a reformar esto, vamos a reformar aquello, vamos a reformar eh, lo sutano, lo mengano. Pero ¿qué entendemos por reforma dentro de la historia? Y también tenemos acá un propósito de clase: identificar el proceso reformista en Europa. Es el propósito de nuestra sesión: identificar el proceso reformista en Europa. ¿Ya? Es el propósito de la clase. Para lo cual vamos a ir rápidamente acá. Proceso histórico. Tenemos en pantalla lo siguiente: antecedentes. Para hablar de la reforma, tenemos que ir al siglo XV. ¿Por qué, profesor Luis? Porque la reforma que vamos a ver en esta sesión es una reforma del siglo XVI. Recuerda que nosotros hemos venido trabajando el humanismo, hemos venido trabajando el renacimiento. El humanismo es un movimiento ideológico, filosófico que busca revalorar al hombre. El Renacimiento es un movimiento más artístico. Todos ellos son movimientos del siglo XIV, XV, básicamente, y algunos de inicio del siglo XVI. Bueno, los antecedentes de la Reforma lo vamos a encontrar en las denuncias de herejías por parte de Wycliffe y Hus. Estos personajes en el siglo XV, en 1401, 1402, 1403, 1404, denunciaron que la Iglesia Católica, representada en la figura del Papa, no hacía básicamente lo que era la palabra de Dios, que la iglesia se encargaba de recaudar tributos, diezmos, se encargaba de perdonar pecados a cambio de un pago, y que eso iba en contra de lo que señalaba la santa palabra, lo que señalaba Dios. Cuando tú criticabas a la iglesia en el siglo XV, la iglesia te denominaba hereje. Todo aquel que criticaba a la iglesia, por ejemplo, ¿no? La iglesia decía: la tierra es el centro del universo. La iglesia decía: la tierra es plana. Entonces, había muchos sabios en Oriente que sabían que eso no era correcto, pues, que ellos sabían por los filósofos de la Edad Antigua que la tierra no podía ser el centro del universo y que la tierra no era plana. Y criticaban eso a la iglesia, sus dogmas, pero la iglesia los llamaba hereje. Y si tú eras un hereje, podías ser perseguido por los católicos y podías ser condenado a la hoguera, te podían quemar vivo. Eso es lo que va a pasar con Wycliffe y con Hus. Ambos son precursores de la reforma. Profesor, y ya cuando nosotros entramos a hablar netamente de la reforma, tenemos que hablar del siglo XVI. Atención con eso. El siglo XVI es la época de las reformas. Eso quiero que te metas en tu cabecita. Entre 1501 y 1600, en distintas partes de Europa se van a dar movimientos que critican a la iglesia y que buscan separar con la Iglesia Católica Apostólica Romana, buscan acabar con el poder de la Iglesia. Uno de esos es la reforma de Martín Lutero en Alemania en 1517. Es uno de esos momentos. Otro es la de Juan Calvino en Francia en 1536. Otro es la del rey Enrique VIII en Inglaterra en 1535. Y obviamente estos movimientos van a encontrar respuestas en la iglesia. La Iglesia Católica Apostólica Romana no está en condiciones de perder territorios, porque si Alemania se separa de la iglesia, si Francia se separa de la iglesia y si Inglaterra se separa de la iglesia puede perder tierras. La iglesia era una institución feudal, puede perder tierras, puede perder creyentes que a su vez pagaban impuestos, y eso la iglesia no lo va a tolerar. La iglesia responde a través de una contrarreforma en 1545. En esta época, el imperio más poderoso era el de la dinastía Habsburgo, liderado por el rey Carlos V, así lo llamaban en Alemania, o Carlos I en España. Este rey controla España, controla el CIRC, que era prácticamente Alemania y Austria, y los Países Bajos y Portugal, además de América, que ya había sido invadida por un tal Francisco Pizarro. Entonces, este rey era muy católico. España es católica. Por eso que nosotros, los peruanos y los americanos en sí, somos bastante católicos. Es una herencia de los españoles. Cuando vino Pizarro, Cieza de León, Almagro,
ellos no solamente han traído enfermedades y animales, ellos también han traído la religión católica apostólica romana. Eso también hay que tenerlo presente. Entonces, profesor, el emperador Carlos I, Carlos V, va a apoyar la contrarreforma del Papa, que no es otra cosa que una reacción ante los movimientos protestantes, ¿no? Entonces, profesor, pero vamos a ver que en el proceso Alemania se va a separar de la Iglesia Católica, nace la religión protestante en Alemania y en Austria, Francia también se separa, nace el calvinismo, Inglaterra también se separa, nace el anglicanismo, ¿y qué le queda a la Iglesia? La Iglesia le queda evangelizar América. Por eso es que se va a implantar el catolicismo en América. Se van a empezar a evangelizar a los indígenas, obligarlos prácticamente a estos nativos americanos a volverse católicos, apostólicos, romanos. Cuando llegaban los españoles en un pueblito de la sierra, colocaban la imagen de un santo. Entonces los indígenas iban, encontraban el santo y decían, oh, un milagro, ¿es quién? San, de repente, no sé, San Lorenzo, ya ese pueblo se va a llamar San Lorenzo. San Juan, ese pueblo se va a llamar San Juan. Y así van a haber muchos santos. Por ejemplo, en la zona sur de Lima, en la zona de Ica, Cañete, hay una santa negra, Santa Efigenia, traída por los africanos. Es una santa católica reconocida por la iglesia. Entonces, van a empezar a ver América como una forma de evangelizar para no perder creyentes en América, como consecuencia que Francia, Alemania, Inglaterra se separan de la religión católica apostólica romana. Pero bueno, estos son los antecedentes y esto es el contexto básicamente. Sin embargo, nosotros tenemos que ver mucho más que esto y por lo tanto nos vamos a ir acá. Profesor dice Reforma Protestante, siglo XVI, siglo XVII, definición ¿qué es la Reforma? Nosotros podemos definir a la Reforma como un movimiento de renovación religiosa que básicamente nace para combatir la corrupción de la Iglesia. La Iglesia, que fue una institución muy poderosa durante la Edad Media, se había vuelto muy corrupta. Los papas, para poder pagarle a los artistas como Leonardo da Vinci, Brunelleschi, Rafael Sanzio, artistas que iban a pintar y a hacer esculturas en las iglesias de Roma, de Florencia, de San Pedro, para poder pagarles a ellos, los papas inventaron, ¿qué cosa, profesor? La indulgencia. La indulgencia es un documento por el cual la iglesia te perdonaba del pecado. Ahora, tú observabas la Biblia y en ninguna parte de la Biblia se habla de indulgencia. En ninguna parte de la Biblia se dice que Dios perdona el pecado a través de una indulgencia. Eso no existe. Por eso es que estos hombres criticaban a la iglesia y decían que era una institución corrupta. ¿Dónde surge la idea de reformar? Surge, profesor, en Alemania durante el siglo XVI. Ojo con ese dato, siglo XVI. ¿Cuáles son las razones para que aparezca la reforma? Bueno, el humanismo que había surgido en el siglo XV, en el siglo XIV, influye mucho en la visión del hombre. Tú recordarás a Francesco Petrarca, Erasmo de Róterdam, Dante Alighieri, Maquiavelo. Estos hombres humanistas, con su ideología humanista, tienen mucha influencia en los hombres del siglo XVI, quienes empiezan a cuestionar la idea de que la Tierra es plana, de que la Tierra es el centro del universo. Esas ideas se empiezan a cuestionar. Entonces, hay una ideología que motiva la crítica a la iglesia y es la ideología humanista. Profesor, además empieza una confrontación. Muchos reyes desean los bienes del clero. La iglesia tiene, por ejemplo, tierras. La iglesia, la iglesia posee tierras, cobra diezmos. Entonces, muchos reyes de Europa ambicionan quedarse con los bienes del clero. Eso se llama secularizar, quitarle los bienes a la iglesia. Por ejemplo, el rey Enrique VIII hace una iglesia en Inglaterra, anglicanismo, para apoderarse de las tierras del Papa de Roma. La corrupción que se denunciaba, todo aquel que criticaba a la iglesia era perseguido, era condenado a la hoguera, ¿no? La iglesia era una institución bastante corrupta, tenía muchas riquezas y cobraba muchas rentas eclesiásticas y eran los más pobres los que más pagaban a la iglesia. Y todo eso era denunciado. Los antecedentes lo hemos visto. Ya existía un cisma de Occidente, la iglesia se había dividido
Y en Inglaterra con Wycliffe y en Bohemia con Huss existieron críticos de la iglesia. Sin embargo, estos hombres fueron perseguidos y algunos de ellos fueron llamados a la hoguera. Bueno, ¿cuál es el detonante de la reforma? El Papa León X, que nosotros estudiamos en la sesión pasada, el Papa León X, era un papa que protegía a los artistas. Era un papa que pagaba a los artistas para hacer esculturas, para hacer cuadros. ¿Y de dónde salía el dinero? Obviamente de la indulgencia. La indulgencia es el documento que la iglesia va a empezar a vender supuestamente para perdonar tus pecados. Y eso era muy criticado porque decía, el hombre no puede perdonar pecados, ni siquiera la iglesia. Los pecados solamente los perdona Dios. Y en ninguna parte de la Biblia se habla que se va a perdonar pecados con un documento, indulgencia, no existe eso. Entonces todo eso era muy criticado en esta época, se criticaba bastante la labor de la iglesia, la labor del Papa. Bueno, vamos a seguir avanzando por acá y tenemos justamente la reforma luterana. ¿Quién es Martín Lutero? Te debes estar preguntando. Acá está justamente Martín Lutero. Este señor, Martín Lutero, era un abogado de Alemania. Martín Lutero era un hombre muy estudioso de la Biblia, sabía latín, sabía alemán, pertenecía a una orden religiosa llamada la Orden de los Agustinos. Además pertenecía a una familia de clase media alta, una familia burguesa. ¿Por qué, profesor, empieza la reforma en Alemania? Lo que pasa es que Alemania no existía como país, así que lo como tú piensas, Alemania no existía todavía en esta época. Alemania era un conjunto de principados. Estaba el Principado de Bohemia, de Sajonia, había muchos principados, ¿no? Y en cada principado gobernaba obviamente un príncipe. Pero por encima de estos príncipes estaba el emperador. El rey de España, Carlos, era también emperador del CIR. Alemania y Austria eran el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, Carlos, que era un español, gobernaba el CIR porque su padre había sido pues rey y él había heredado eso de su padre. Entonces, Carlos era católico y tenía mucho control sobre el CIR. Entonces, muchos príncipes ven en Lutero y ven en la reforma de Lutero una forma de acabar con el poder de la Iglesia Católica y también con acabar con el poder del emperador. Por eso van a apoyar a Lutero. Por eso muchos príncipes, muchos burgueses apoyan la reforma de Lutero, porque cuando Lutero pegó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania, y después la gente empezó a leer el documento de Lutero, 95 tesis, donde Lutero criticaba la venta de indulgencias y decía que las buenas obras o el dinero no puede perdonar el pecado, ¿no? Que la única fuente de todo está en la Biblia y es la fe. Por eso cuando Lutero decía, le preguntaban a Lutero, ¿cómo podemos salvarnos del pecado? Lutero te decía, te puedes salvar del pecado solamente con la fe, no con la venta de indulgencias, porque Lutero veía que los más pobres pagaban indulgencias y la iglesia se hacía sumamente fuerte y millonaria con ese dinero. Es más, le decían, Lutero, ¿dónde puede encontrar la palabra de Dios? Le decían en la Biblia. La Biblia es la única fuente de fe, decía Lutero. Profesor, pero los hombres de esta época, la mayoría eran analfabetos, no sabían leer. Por eso que Lutero se encargará de traducir la Biblia al alemán. Lutero traduce la Biblia que estaba en latín en alemán. ¿Para qué? Para que la mayoría de hombres de clase media puedan leer la Biblia y puedan educar al pueblo, a los campesinos. Lutero traduce la Biblia en latín al alemán. Lutero dice que la única fuente de fe es la Biblia. Lutero no admite jerarquía eclesiástica, él no dice que el papa, que el obispo es más, él dice, todos somos iguales ante el ojo de Dios. Lutero rechazaba el culto a la Virgen que dice la Iglesia Católica. Lutero dice, ¿por qué hacemos culto a la Virgen? Si María dio vida a Jesús, por lo tanto ya no es una virgen, ha dejado de ser virgen cuando nació Jesús. ¿Por qué hacemos culto a las imágenes? Hacer culto a las imágenes es lo mismo que hacían los bárbaros en la edad antigua, es algo pagano. ¿Cómo le vamos a hacer el culto a una imagen? ¿En qué momento de la Biblia se dice que haga el culto a San Martín, Santa Rosa? No hay, decía Lutero. Y Lutero no creía en todos los sacramentos, solamente creía en dos, en el bautizo y en la primera comunión. Es más, Lutero creía que se debería eliminar el celibato. Lutero decía, ¿por qué controlar
la vida sexual de un hombre. Si eso es algo natural. Los sacerdotes pueden tener familia. Es más, Lutero se casó. Lutero se casa, siendo un sacerdote se casa Lutero. Por eso él busca eliminar el celibato sacerdotal. Sin embargo, estas ideas de Lutero fueron bastante radicales. Por eso es que el rey Carlos lo convoca a la dieta de Worms. La dieta de Worms es un congreso. La palabra dieta significa congreso en alemán. El congreso ubicado en la ciudad de Worms, presidido por el rey Carlos I, convoca a Lutero. Ahí el rey escucha a Lutero y le pide que Lutero se retracte de lo que está diciendo. Lutero no se retracta, por lo tanto empieza a ser perseguido por las fuerzas católicas. Entonces, cuando Lutero es perseguido, muchos príncipes lo van a proteger. Muchos príncipes lo protegen, especialmente el príncipe de Sajonia. Y esa protección a Lutero era porque los príncipes querían acabar con el poder del emperador y del papa. Querían acabar con ese sistema feudal que no les permitía a ellos desarrollar el comercio. Por eso enviaron en Lutero una herramienta para enfrentar a la iglesia y al emperador. Y eso originó guerras, las guerras de religión. Los protestantes, así se les llamaba a los luteranos, protestantes, es porque protestaban contra la iglesia, se agruparon en la Liga Desmalcada y los católicos en la Liga de Nuremberg. Hubo una guerra de religión. Sin embargo, el rey Carlos I o Carlos V decide firmar la paz con ellos, la paz de Augsburgo. ¿Por qué? Porque considera de que no vale la pena pelear, ya que el rey de España ha invadido el Tahuantinsuyo. Y en América hay mucho más oro y plata que en Alemania. Por eso decide poner una paz y dice, bueno, que los señores, los príncipes, elijan qué religión quieren en sus estados. Así de esa manera acabó el enfrentamiento con Lutero. ¿Por qué? Porque el rey consideraba de que no valía la pena seguir peleando, ya que en América había mucho oro, mucha plata y muchos nativos que podían adoptar el catolicismo. Entonces, profesor, la paz de Augsburgo permitió que los príncipes en Alemania puedan elegir la religión protestante de Martín Lutero. Sin embargo, no es el único lugar. En otros lugares como Francia e Inglaterra también se da esta idea de la religión protestante. Por ejemplo, en Suiza aparece Juan Calvino, ¿no? O Jean Calvino también como se le conoce. Calvino también es un protestante, ¿no? Calvino es un hombre que estudió la Biblia. Y a diferencia de Lutero, él no profesa en Alemania, él profesa en Francia y en Suiza. Y él habla de algunas ideas bien interesantes en el calvinismo. Por ejemplo, él dice, todo lo que hagas en la tierra, todo lo que tú hagas no sirve de nada, porque todos nacemos con un destino ya realizado. Calvino habla de la predestinación. No importa lo que hagas, tu destino ya está escrito. Dios te envió a este mundo con algo. Quiere que tú hagas algo, ¿no? La predestinación divina. No debes ir en contra de Dios. Si Dios te ha mandado a que seas un campesino, debes ser el mejor campesino posible. Si Dios te ha enviado a que seas un rey, debes ser el mejor de los reyes, predestinación divina. Por eso que esta religión fue acogida por los reyes, porque era una religión que les favorecía, porque de esa manera los campesinos seguían siendo campesinos. Predestinación. Estás predestinado a servir, a trabajar. Otros están predestinados a gobernar. Calvino también negaba la jerarquía eclesiástica y Calvino también solo omitía dos sacramentos, el bautizo y la Eucaristía. Más nada, no creía en otra cosa. Y Calvino también habla de la libre interpretación de la Biblia. Calvino cree que el hombre puede leer e interpretar la Biblia según su pensamiento, según su fe. No necesariamente tenemos que interpretar la Biblia como dice la iglesia. Tenemos una libre interpretación, decía Calvino. La ideología de Calvino fue utilizada por los burgueses para que los campesinos puedan trabajar porque se hablaba mucho de la predestinación. Calvino decía, ¿cómo adoramos a Dios trabajando? ¿Y cómo sentimos que Dios nos favorece? Cuando nos va bien en los negocios, era lo que decía Calvino. Y en otra parte de Europa también estalló la religión protestante, en Inglaterra. El rey Enrique VIII que aparece en pantalla rompe con la iglesia estableciendo el anglicanismo, la religión de Inglaterra. ¿Por qué? El rey tenía una esposa, Catalina de Aragón. El rey durante mucho tiempo había visto que la iglesia tenía muchas propiedades en Inglaterra. El rey quería apoderarse de sus tierras y de sus bienes, pero no podía.
Así que genera un pretexto. El rey busca divorciarse de Catalina de Aragón, que era católica, y sabía que el papa nunca lo iba a aceptar el divorcio. Como el papa no aceptó el divorcio, el rey rompió con la iglesia y se apoderó de los bienes de la iglesia católica. El papa lo excomulgó y el rey lanzó el acta de supremacía, por el cual el mismo Enrique VIII, se convirtió en jefe de la Iglesia Nacional Inglesa. Entonces, lo que estamos viendo es que hay lugares de Europa que han roto con la religión católica. Inglaterra rompió anglicanismo, Suiza, Francia rompieron calvinismo, Alemania rompió protestantismo, pero no lo sintió mucho la iglesia porque se había descubierto América. Y en el Nuevo Mundo habían muchos nativos que van a ser convertidos al catolicismo. Consecuencias, se rompe con la unidad de la Iglesia Católica, estallan guerras de religión como la que hemos visto, y la Iglesia Católica va a responder a esto con la contrarreforma. La Iglesia va a empezar a dar algunas medidas para evitar que muchos estados sigan rompiendo con el poder. Y eso se llama la contrarreforma de la Iglesia, que lo veremos seguramente en una próxima sesión. Hay que tener presente entonces que estos movimientos de reforma nacen como la corrupción del clero, pero que en el fondo eran movimientos que buscan acabar con los bienes de la iglesia para que sea la burguesía quien se beneficie con estos poderes. Bueno, te voy a mostrar justamente lo que tenemos en pantalla. Ahí está, para que tú lo puedas tener presente. Muy bien, estoy compartiendo en pantalla. Es la lectura que he enviado al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Esta lectura, ¿dónde está, profesor? No la encuentro. Lo he enviado al grupo para que tú lo leas o para que lo vamos a trabajar juntos en realidad. Y empezamos con el primer párrafo. Dice el título Reformas Protestantes. Empieza el primer párrafo, algún voluntario o voluntaria, rapidísimo. Brisel Bajonero de la Cruz, le escuchamos. La Reforma fue un movimiento religioso de tendencia renovadora que se produjo en Europa en el siglo X y que originó a su vez el rompimiento de la unidad cristiana y la consiguiente formación de otras iglesias, independientes de la autoridad papal. Movimiento Iglesias protestantes. Muchas iglesias surgidas de este movimiento se denominaron iglesias reformadas, con el propósito de evocar una disposición a la conversión y renovación. Siga la lectura, otro voluntario, voluntaria, o puede ser la misma, manitos arriba, ya saben, los que quieren leer o participar en lectura. Lupita Paredes, segundo párrafo, causas. Causas: la corrupción del clero, la difusión de la Biblia gracias a la imprenta, la obra del humanismo y del Renacimiento que engendraron la crítica y el libre examen, la ambición de la nobleza por apoderarse de los bienes de la iglesia. Perfecto, tercer párrafo, otro voluntario, voluntaria. Estefano Castro, te escuchamos. Los precursores de la Reforma. A partir de los inicios de los siglos 8 y 9, ya se habían 13, extendido por 13 y 14. 13 y 14, ya se habían extendido por Europa ideas de una renovación al interior de la Iglesia. Entre aquellos que manifestaron su oposición a ciertas prácticas eclesiásticas, destacaron John Wycliffe en Inglaterra, el cual terminaría siendo asesinado por algunos defensores de la cristianidad. Sin embargo, sus seguidores, agrupados en un movimiento denominado los Lollardos, difundieron sus ideas. Sigue. Por el viejo continente. Lo mismo ocurriría con Jan Hus y los husistas. En Bohemia, Checoslovaquia, y Jerónimo Savonarola, en Italia. Todos ellos Todos ellos prepararon el camino para el proceso reformista de la primera mitad del siglo XVI. Siguiente párrafo, otro voluntario, voluntaria, Milady Calderón, detonante de las reformas. Se produjo en el año de 1514, cuando el Papa León se le ocurrió iniciar una amplia venta de las indulgencias
por todo el continente para recaudar fondos que permitían terminar la construcción de las basílicas de San Pedro. En Alemania, el Sir, los demonios, se encargaron de la venta de las indulgencias, secundados económicamente por la poderosa familia de los banqueros Fugger. Perfecto. Sigue la lectura, otro párrafo. Gamboa, te escuchamos. Origen del término protestante. El término protestante deriva del latín protestare, que significa declaración pública o protesta, y se refiere a la carta de protesta de dos príncipes luteranos en contra de la decisión de la Dieta de Spira del año 1529, en el cual se reafirmaba el edicto de la Dieta de Worms de 1521, que sancionaba a Martín Lutero y a sus 95 tesis contra algunas de las creencias y prácticas de la Iglesia Católica. Del inicio del siglo XVI, el término protestante no fue aplicado inicialmente a los reformistas, pero acabó más tarde por ser usado para describir a todos los grupos que protestan contra la ortodoxia católica romana. Perfecto. Surgimiento de las iglesias protestantes. Lupita Paredes, siga. Lea, por favor, esta línea de tiempo primero, antes que siga. Nace Erasmo de Rotterdam, autor de la obra Elogio de la Locura, 1469. Nace Catalina de Bora, esposa de Martín Lutero, 1499. El emperador Carlos V convoca a la Dieta de Worms, 1521. El emperador convoca a la Dieta de Spira, 1529. Profesor, ¿qué son dietas, congresos, donde se reúnen los príncipes, el emperador, un representante del papa y también Martín Lutero, ¿no? Para que veas que Lutero estaba casado, ¿va? Catalina de Bora era su esposa. Bueno, sigue la lectura Paredes, luteranismo, le escuchamos. El luteranismo. La reforma se inició en Alemania por el monje Augusto Martín Lutero, que se rebeló frente a la Iglesia romana. En la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, Lutero colocó 95 tesis en contra de ciertos aspectos de la doctrina católica. 3 años después, en 1520, el Papa León X condenó en contra de ciertos aspectos de la doctrina. 3 años después, en 1520, el Papa León X condenó la posición de Lutero y luego lo excomulgó. Los puntos fundamentales de la doctrina de Lutero son: la salvación se debe solo a la fe y no a las buenas obras. Cada persona puede interpretar libremente la Biblia y no hay obligación de aceptar la Interpretación de la iglesia. El bautismo y la eucarística son los dos únicos sacramentos verdaderos. Los demás son inventos humanas. El papado no es una institución creada por voluntad de Jesucristo. El culto de la Virgen y a los santos ha de suprimirse. El purgatorio no existe y las indulgencias no sirven para redimir las penas debidas por los pecados. Sí. Algunos nobles, deseosos de liberarse del poder imperial y del poder de Roma, apoyaron a Lutero. El más conocido fue el duque de Sajonia, Federico el Sabio. Todos estaban de por medio ciertas ambiciones personales y de clase. Por ello, varios nobles alemanes apoyaron a Lutero. Por otra parte, el pueblo alemán, harto de los impuestos de la curia romana, vio en él a un libertador. La represión ejercida por Carlos V a través de la Segunda Dieta de Spira, 1529, solo provocó la protesta generalizada. De aquí vienen las denominaciones de protestas. Lutero murió en 1546. Su figura sufrió tanto el desprestigio de unos como la exaltación de otros. En 1996,
Durante su visita de Alemania, el Papa Juan Pablo II revalorizó los aportes de Lutero, el desarrollo de una iglesia más humana y pastoral. Excelente, muy bien, Lutero en Alemania. Vamos a ver la B, el calvinismo. Cubas, le escuchamos, letra B. Inicia por Juan Calvino desde Ginebra, Suiza, desde donde estableció una dictadura a partir del tribunal llamado el Consistorio en Europa. Las iglesias calvinistas reciben por lo general el nombre Reforma, mientras que el resto del mundo se conocen como presbiteria. Rechazo durante su primera estancia en Ginebra. Debido a la rigidez de la disciplina impuesta, Calvino fue llamado desde nuevo por el Consejo de la Ciudad en 1541. Revestido de la autoridad, hizo publicar las ordenanzas eclesiásticas, que posteriormente sirvieron de modelo para la fundación de otras iglesias locales. Las ordenanzas confiaban la actividad eclesial a 4 grupos: los pastores elegidos por el pueblo, en que se encargaban de predicar la palabra de Dios y se reunían semanalmente en congregaciones y mensualmente en sínodo. Los doctores se dedicaban a las enseñanzas, el presbiterio, ancianos, laicos, mantenían la disciplina y los diáconos cuidaban de las tareas asistenciales. La denominación de la iglesia presbiteriana procede precisamente de las instituciones del presbiterio de ancianos, laicos con gran poder disciplinar, en contraposición a la autoridad que otras iglesias conceden al obispo. Muy bien, siga la lectura. Anglicanismo, Cielo Gabriela. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, pidió al Papa Clemente VIII la anulación del matrimonio con su legítima esposa, Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena. El Papa Rousseau, fiel al mandato de Cristo: lo que Dios unió, no lo separa al hombre. El Papa Clemente VII negó la anulación matrimonial necesaria a los ojos de Enrique VIII para la consolidación de la dinastía Tudor, pues con un nuevo matrimonio se conseguiría el heredero masculino tan deseado. Para desenredar la situación, Enrique VIII consiguió que la Cámara de los Lores aprobara el nombramiento del rey como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, en cuanto lo permita la ley de Cristo. Mediante el acto de supremacía se declaró máxima autoridad de la Iglesia anglicana, la cual sería consolidada más adelante por su hija Isabel I mediante los 39 artículos. Perfecto, muy bien. Entonces, nos vamos a ir rápidamente acá. En la parte de abajo tenemos verificando el aprendizaje y tenemos ahí algunas preguntas de clase. Vamos a empezar por la primera. La reforma realizada en Francia por Juan Calvino se caracterizó por ¿qué? Manito respuesta, la 1. Estefano Castro, te escucho. Profesor, aceptar la libre interpretación de la Biblia. A ver, vamos a analizarlo. A ver, B, negar la predestinación, aceptar el bautismo, aceptar la sustanciación, admitir la jerarquía de los sacerdotes. Muy bien, correcto, ¿no? Ahí está. Perfecto, Castro. Vamos a ver la pregunta número 2. La reforma religiosa o protestantismo se inició en Alemania y tuvo como líder a Lupita Paredes. Martín Lutero. Excelente, muy bien. Pregunta 3. Es el pretexto de la reforma protestante. Brisel Bajonero de la Cruz. Las querellas de las No te escucho fuerte. ¿Qué letra, Brisel? la B, profesor. La B, querella, la queja de las indulgencias. Correcto, muy bien, Bajonero. Pregunta 4. Es el inicio de la reforma protestante. Cubas, te escucho. La A. La A, a ver. Claro que sí, muy bien, Cubas. Perfecto. Pregunta 5. Es el principal precepto del luteranismo. Castro. Castro. ¿La existencia del purgatorio? Le dijiste, no, Lutero no creía. A ver, Lupita. La Lupita. La libre interpretación de la Biblia. No, pero ese es más de Calvino. A ver, Gabriela Núñez. El hombre se salva por su fe. Claro, muy bien. Pregunta 6. Por el revuelo ocasionado por la prédica de Martín Lutero, el emperador Carlos V convocó ¿a dónde? ¿A dónde convocó este emperador? Cubas, te escucho.
Dieta de Worms. Muy bien, ahí está. Entonces, el Congreso de Worms. Perfecto. Siguiente, pregunta 7. Las reformas realizadas en Francia por Juan Calvino se caracterizaron por qué razón. Cubas. La A. Admitir la libre interpretación de la Biblia. Perfecto, muy bien. Ahí está. Pregunta 8. Fue uno de los precursores de la reforma. Gamboa. La A. Haz, así es. Haz, Bohemia, Checoslovaquia. 9. Enrique VIII se divorcia de Catalina de Aragón para casarse con ¿quién? Ciamila Medina. Ciamila. Ciamila. Bueno, no me escucha, creo. Cubas, 9. La Ana Bolena. La D, la D. La D, perfecto. Siguiente, 10. Martín Lutero era natural. ¿De dónde era Lutero? ¿De qué lugar? ¿De qué país? Milady Calderón. ¿La B? ¿La B o la D? La D. La D, correcto. Alemania. Alemania. Seguimos. Vamos acá. Fue el creador de la iglesia anglicana. Manitos arriba. ¿Quién fue? Lupita. ¿Fue Enrique VIII? El rey Enrique VIII. Perfecto, Lupita. 2. ¿A qué orden religiosa perteneció Martín Lutero? Castro. Orden religiosa de Agustino. Muy bien, era un agustino. Excelente. ¿En qué consistió la predestinación? Manitos arriba. Predestinación que decía Calvino. Núñez. Cada hombre y cada persona había sido enviada a la tierra con una misión. Cada hombre nació y fue enviado a la tierra con un destino, básicamente, ¿no? Ahí está. Tu destino ya viene escrito desde antes de tu nacimiento. 4. ¿Quiénes fueron los precursores de este movimiento? Uy, qué fácil. Gamboa. John Wycliffe y John Hus. Hijas. Perfecto. Muy bien, Gamboa. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Están bastante participativos. Pueden completar también en su guía. Vamos a dejarlo por acá por un momento y nos vamos a ir acá. A ver, borramos esto y nos vamos acá. Dice principales reformadores. Mencióname algo importante que hizo Lutero. Manitos arriba. Algo importante de Lutero. Manitos arriba. Algo importante de Lutero. ¿Qué hizo Lutero? Algo importante. Principales reformadores, por ejemplo, Lutero hablaba de la salvación solamente se da por la fe en Dios, ¿no? Ahí está. Y eso lo vamos a encontrar en sus 95 tesis, donde critica las indulgencias de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ya. Algo importante que hizo Enrique VIII, el rey. Manitos arriba. ¿Qué hizo el rey Enrique VIII? Algo importante que hizo este rey. Cielo Gabriela. Consiguió que el Consejo de los Lores aprobara su nombramiento como rey de la iglesia. Se nombró rey de la iglesia anglicana. ¿Cómo se llamó esa acta, Cielo Gabriela? Anglicana, por el acta de ¿qué? El acta de supremacía. Muy bien, ahí está, excelente, Cielo Gabriela. Perfecto, muy bien. Vamos por acá, siguiente, es Calvino, algo importante de Calvino. ¿Qué decía Calvino? ¿Qué hizo Calvino? Algo importante de Calvino. Estefano Castro. Estableció una dictadura a partir del tribunal llamado el Consistorio. Ya, estableció una dictadura desde el consistorio. ¿Qué más? ¿Qué más era su filosofía de Calvino? ¿Alguien recuerda? Consistorio y ¿qué más? Y estableció, ¿qué cosa? Y estableció la predestinación, ¿no? La predestinación como parte de su doctrina. Excelente. Ahí está entonces, chicos, lo de hoy día. Muy bien. Y antes de retirarme, tengo que ir acá, obviamente, para colocar la nota. Muy bien, Bajonero. Bastante participativa, 20. Muy bien, Calderón. Ha estado participando. Campomanes Huarcaya. Castro Portal, muy bien. 20. Cuba Chávez, muy bien, participando también. Ha leído.
Muy bien, Gamboa, participando leído. Muy bien, Núñez Macedo, participando leído. Muy bien, Paredes Lupita, participando leído. Muy bien también. Y acá es tarde, ¿no? Más que ya está. Muy bien, chicos, entonces todo está terminado. Se ha terminado toda la lectura, se ha leído, subrayado y se ha explicado cada uno de los puntos. Conmigo será hasta la siguiente sesión. Que tengas un buen y maravilloso día. Cuídate mucho, nos vemos. Un abrazo. Gracias, profesor. Que Hasta tenga buen luego, día. Hasta profesor. miércoles. Profesor, buen día. Chao.